Lucas capítulo 22, desde el versículos 41 al 44, dice así la palabra de Dios. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por favor, acompáñeme, incline su rostro y juntos oremos a nuestro Padre. Dios bendito, gracias te doy esta mañana por tener el privilegio nuevamente de estar reunidos y también de poder abrir la Biblia, abrir las Escrituras y aprender qué es aquello que tú quieres para nosotros. Padre, te damos profundas gracias por que todas estas semanas nos has bendecido, nos has confrontado a través de tu palabra con respecto a la oración. Dios mío, cuán faltos somos en aquello. Tenemos un gran camino por recorrer y hoy, Dios mío, por medio de tu palabra, tú nos muestras el ejemplo máximo. Tú nos muestras el estándar de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a tener un corazón humilde ante tu palabra, que podamos ser confrontados ante ella, que nuestros corazones endurecidos se dobleguen ante esta necesidad tan grande que tenemos de rendirnos en oración a ti. Padre, ayúdanos, no queremos ser igual, queremos ser transformados y queremos pedir que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y que de esa manera tu palabra haga aquella transformación que tiene que realizar en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, amén y amén. Puede tomar asiento. La porción que acabamos de leer corresponde al punto más crítico en la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Sin duda, no hay ningún relato en todas las perspectivas de los evangelios que nos muestren el corazón del Señor Jesús de una manera tan abierta, tan expresa y tan directa. Sin duda, ni yo ni ninguna persona podría plasmar de una manera fidedigna todas las implicancias que significó para el Señor Jesucristo este momento tan crucial en su vida y ministerio. Este momento es aquel que es considerado por muchos como el instante en el cual verdaderamente el Señor Jesucristo murió. Obviamente, su sacrificio y entrega tuvo lugar en la cruz, pero fue aquí donde Él doblegó su voluntad por completo a la voluntad que el Padre había determinado de antemano. Luego de la cena pascual, es el contexto en el cual sitúa esto, el Señor salió junto a 11 de sus discípulos al monte de los Olivos, un monte que se encontraba frente a la ciudad de Jerusalén, a un jardín llamado Getsemaní específicamente. Estando ahí en el monte de los Olivos, dejó a 9 de sus discípulos afuera e invitó a los 3 más cercanos, ya sea Pedro, Jacobo y Juan, a compartir ese momento íntimo con él. Precisamente Jacobo, Pedro y Juan habían sido aquellos que días anteriores habían visto la gloria del Señor en el monte de la Transfiguración. Ellos esa vez se habían manifestado entusiasmados con el hecho de haber visto la gloria del Señor Jesucristo reflejada a través de ese resplandor que emanaba de Él. Sin embargo, tristemente en esta oportunidad no estaban tan entusiasmados en ver el sufrimiento, el dolor y la agonía de su Señor. El estado en el cual el Señor se encontraba realmente, queridos, era crítico. En Mateo capítulo 26, versículo 37, se muestra cómo es que Él se encontraba. Dice así: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El nivel de estrés, el nivel de ansiedad y depresión que estaban sobre el Señor Jesucristo realmente eran tremendos. Sin embargo,
Es en este momento cuando Él nos enseña el mejor plan que puede tener o lo mejor que puede hacer una persona que se encuentra angustiada, que es orar. No hay mejor analgésico para el alma que la oración. No hay nada que pueda tranquilizar al corazón afligido. No hay nada que pueda mantener seguro y confiado a aquel que está sufriendo que entregarse a la voluntad de Dios por medio de la oración. Y es tan importante eso, y de esa forma lo entendió el salmista. En el Salmo 121, el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así lo entendió el salmista. No hay otro lugar donde acudir sino es a Dios. Cuando aquí el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, se está refiriendo a una práctica habitual de aquel tiempo pagano, donde las divinidades se buscaban en las alturas de las montañas. Por eso el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Cuando nos encontramos más angustiados, más afligidos, es cuando más debiésemos buscar a Dios. Es cuando en realidad ya no queda ninguna excusa. Siempre deberíamos buscar a Dios en oración. Y estas semanas hemos hablado en extenso sobre aquello. Sin embargo, es en los momentos más críticos de la vida de cualquier persona cuando más debemos hacerlo. Sin duda, no existe más oración más sencilla, más pura y sincera que aquella que hacemos cuando estamos mal. Cuando estamos bien y oramos a Dios, tenemos toda una postura delante de Dios. Podemos decir muchas frases elocuentes, como si Dios se sorprendiera por nuestra locuacidad. Pero es ahí, en el dolor, en la prueba, en la angustia, cuando las palabras sobran y cuando Él está dispuesto y atento a oír nuestro clamor. Por eso las oraciones más sencillas y los corazones más sinceros se ven justamente en la oración que es llevada a cabo en momentos de aflicción, de sufrimiento. Un autor dijo: las oraciones auténticas nacen de las necesidades y de las pruebas presentes, y eso es una verdad. No hay momento más acorde para orar que cuando estamos sufriendo. Recordemos que el mismísimo hermano del Señor Jesucristo, Santiago, aquel dirigente de la iglesia, dijo en su epístola, en Santiago capítulo 5, versículo 13, de una manera retórica, haciendo una pregunta. Él dijo: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La respuesta del corazón acongojado justamente es la oración. Ahora bien, el sufrimiento que nosotros experimentamos no es simplemente porque nos tocó llevarlo, sino que la verdad es que el ser humano desde el comienzo de la historia sufre como consecuencia del pecado. Muchas personas se preguntan y dicen y cuestionan a Dios diciendo: bueno, si Dios existiera, no habría el sufrimiento que existe hoy en la tierra, en el mundo. Si Dios existe, ¿cómo hay tantos niños sufriendo en Siria por una guerra civil tan devastadora? Muchas personas se preguntan eso. Sin embargo, el sufrimiento existe porque el pecado existe. Sufrimos porque es una consecuencia del pecado, y no necesariamente de nuestros pecados particulares, sino del pecado en general. Ahora bien, antes del pecado no había sufrimiento en el jardín del Edén. Todo era paz, todo era tranquilidad. Sin embargo, tras la caída, el hombre comienza esta vida declinada hacia el sufrimiento. Y para el Señor Jesucristo justamente no fue lo contrario. Él también tuvo que experimentar el más profundo sufrimiento, pese a que Él nunca cometió pecado. Y eso es tremendo,
porque Él, a la hora de venir como el segundo Adán, tuvo que lidiar con las consecuencias de los hechos y de las faltas y del pecado del primer Adán. El nombre Getsemaní, el nombre del jardín en el cual se encontraba el Señor con sus discípulos, significa literalmente prensa de olivos. ¿Por qué? Porque en ese monte, en esa parte del monte, este jardín estaba compuesto de muchos olivos que crecían ahí. El día de hoy, si es que usted tiene la oportunidad de ir a Israel, todavía existe ese lugar y todavía hay olivos que se presumen que tienen más de 2000 años, el tiempo en el cual el Señor Jesucristo estuvo ahí. Quizá, muy probablemente, alguno de esos olivos fue testigo del sufrimiento y la aflicción que nuestro Señor Jesucristo tuvo en ese momento. Ahora bien, de la misma manera como Getsemaní significa prensa de olivo, de la misma manera el Señor Jesucristo fue oprimido, fue exprimido en ese lugar, llevando una tensión y un nivel de estrés que realmente ninguno de nosotros sería capaz de llevar. Cuando pensamos en ese sufrimiento que Él tuvo ahí, también debemos pensar en cómo sería si nosotros hubiésemos cargado con nuestro propio pecado. Si Jesús, quien no cometió pecado, llevó y experimentó ese nivel de estrés, imagínense de lo que Dios nos ha salvado, pasando por alto nuestro pecado por nuestra propia vida y cargándolo en el Señor Jesucristo. Ahora bien, en estos versos nosotros vemos cómo el Señor, pese a estar siendo exprimido, pese a estar viviendo una agonía intensa, su respuesta instantánea e inmediata ante eso fue la oración. Y es por eso que el sermón de esta mañana lleva por nombre la oración y el sufrimiento. Ahora bien, con respecto a estos pasajes vamos a estar revisando, vamos a ver cómo es que hay 4 elementos que deben estar presentes siempre en nuestras oraciones, pero en particular en las oraciones que elevamos a Dios en momentos en los cuales estamos pasando por pruebas, por dificultades, por aflicciones y por dolor intenso. Son 4 elementos que están presentes aquí y que van a ser lo que nos va a llevar esta mañana a meditar y profundizar en la palabra de Dios. El primer elemento que aparece aquí, quiero enumerarlo, es apartarse. El segundo es humillarse. El tercero es pedir y sujetarse a la voluntad divina. Y por último, orar intensamente. Esos son los 4 elementos que nosotros podemos ver en este fragmento de Lucas capítulo 2, versos 41 al 44. Ahora bien, la idea principal que vamos a desarrollar es esta. No hay manera de sobrellevar la angustia, el dolor y el sufrimiento tan eficazmente como cuando nos derramamos en oración. No hay analgésico más efectivo para el alma. No hay anestesia más efectiva para el dolor del alma que la oración. Comencemos nuestro primer punto. Veamos lo que nos dice el Señor ahí en el versículo 41. Acompáñenme por favor en la primera parte. Y ese es nuestro primer punto. Un elemento que debe estar en nuestra oración es el apartarse. Apartarse. Fíjese lo que dice ahí. Dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Sin duda alguna, la soledad es mala cuando se sufre. ¿Cierto? La soledad es mala. Si uno está sufriendo, el hecho de estar solo no es tan positivo. Pero el creyente, aquel que confía en Dios, no está solo. No está solo. Y bien puede apartarse por un tiempo de los demás, pero acudir a los brazos de su Dios. Y esa es nuestra esperanza. No es malo, si que estamos sufriendo, apartarnos de los demás para entregarnos en los brazos de aquel que nos puede sostener. Eso es muy importante. Cuando su pueblo, cuando sus hijos están afligidos, deben acercarse a Dios. Todos pasamos por sufrimiento y aquel que dice o se cree cristiano y no sufre, la verdad es que no ha nacido de nuevo. Martín Lutero decía que habían 3 elementos que hacían crecer a la persona en la vida de fe. El primero era evidentemente la palabra de Dios. En segundo, la oración. Y en tercer lugar, el sufrimiento.
El sufrimiento acompañado de la palabra y la oración son justamente lo que nos llevan a nosotros a madurar en nuestra vida de fe. Muchas veces vivimos como niños porque no sufrimos. Los niños simplemente viven de acuerdo a lo que les proveen sus padres. Pero muy distinto es cuando alguien pasa de la etapa de la infancia a las responsabilidades y ahí se da cuenta lo que cuestan las cosas. Lo mismo pasa en esto. Lo mismo ocurre de esa manera. Un hijo verdadero comienza a experimentar la madurez y el crecimiento cuando se enfrenta al sufrimiento. Y el Señor Jesucristo no fue la excepción a ello. Ahora, nuestra confianza, hermanos míos, es que Dios está atento a nuestra oración. Él está dispuesto. En el Salmo 34, versículo 15, dice esto: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios está atento a nuestro sufrimiento. Dios espera, es una cita que Él tiene cuando estamos sufriendo, dispuesto a escuchar nuestro ruego, nuestro clamor, nuestro llanto. Ahora bien, por eso es que el Señor entendía que necesitaba estar lejos de los otros para poder presenciar y disfrutar de la comunión con su Padre en ese momento tan difícil como que estaba pasando. Ahora bien, Él no se apartó para estar solo, sino que se apartó para estar con el Padre. Y el Señor, no tan solo en esa vez, en esa oportunidad, vemos que promueve el apartarse. De hecho, cuando Él está enseñando a orar, en Mateo capítulo 6, versículo 6, Él dice: mas tú cuando ores, entra a tu puerta, a tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quién más que el Señor podía justamente cumplir con el mandato que Él había dado? La oración a puerta cerrada, la oración en soledad, donde nadie te puede ver, donde nadie se lleva la gloria, sino solamente el Dios que oye y que tiene un oído atento al clamor de los suyos. Hermanos, es tan necesario que no solamente cuando estamos pasando por aflicción, sino siempre disponernos a cerrar la puerta y estar en comunión íntima con el Señor. Esta era una práctica habitual para Él. Era habitual para Él. Marcos 1:35 dice que cuando era muy oscuro de madrugada, Él se levantaba y se apartaba a orar al Padre. En Mateo capítulo 14, versículo 23, dice esto: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. El apartarse era algo propio del Señor Jesucristo. Y es necesario también que en nuestro diario vivir nosotros tengamos ese tipo de oración. Hemos aprendido que es necesario que nuestra vida sea una vida de oración. Lo vimos en Nehemías cuando él estaba frente al rey Artajerjes y de pronto el rey lo interroga y él en ese mismo momento oró. La oración debe ser llevada en todo lugar, pero también es necesario el apartarse. Si no tenemos un momento a solas con Dios donde cerramos la puerta, donde está nuestro espíritu, nuestra alma en quietud delante del Dios de gracia, la verdad es que tampoco hay un crecimiento en nuestra vida espiritual. Es necesario disponer ese tiempo, es necesario estar solos. ¿Para qué? Para contemplar de mejor manera la gloria de Dios. Tristemente, este tiempo es uno de los tiempos más difíciles para realizar eso. Tenemos tantas actividades, tenemos tantos distractores que la verdad es que si no nos disponemos de una manera disciplinada a cerrar la puerta y a estar con Dios, la verdad es que no lo hacemos. E incluso, aunque lo hagamos, es una lucha tremenda, puesto que podemos cerrar la puerta, estar solos, pero tenemos 1001 distractor más. Suena el teléfono, llegó un mensaje, o nos tentamos a hacer otra cosa, e incluso nuestra mente puede divagar. Hermanos, podemos estar en el secreto, podemos estar en nuestra habitación o en cualquier lugar que tú estimes pertinente. Puedes cerrar la puerta, estar solo, no tener ningún distractor y aún así tu mente puede irse tras otra cosa. Es necesario que nos mentalicemos y que el Señor nos ayude a poder tener ese tiempo de comunión íntima con Él, donde ni siquiera en oportunidades, como también lo mencionamos anteriormente, es necesario hablar.
Basta estar en su presencia. Basta derramarnos delante de Él. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras peticiones. Pero es necesario desconectarnos para poder conectarnos con Él. Que nos apartemos, cerremos la puerta, pero que no cerremos la puerta de nuestra mente para poder estar en comunión con Él, sino que abramos solamente y exclusivamente nuestra atención al Dios al cual nos estamos dirigiendo. Ahora, es curioso, pero la instancia donde más nos enfocamos en la oración es cuando estamos en sufrimiento. O sea, cuando estamos sufriendo, nuestra oración es más profunda. Cuando estamos sufriendo, nuestra oración es más objetiva, más honesta, como lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora bien, Dios en su amor muchas veces permite el sufrimiento para captar nuestra atención. No tenemos una vida de devoción con Dios. Por tanto, Dios permite que suframos para que ver si de ahí realmente le buscamos con intensidad y con sinceridad de corazón. Pero así somos, hermanos, y eso es lo que tiene que cambiar. Tenemos que rogarle al Señor que cambie nuestro corazón y que esa soledad y que ese enfoque en la oración que tengamos con Él verdaderamente podamos sentirnos y ser edificados porque estamos delante del Dios único y verdadero. No hagamos esperar al Dios que nos está aguardando en la soledad para escucharnos. Porque si no, estamos despreciando una gran oportunidad que Él nos da. Y así vemos cómo el Señor Jesucristo se apartó de quienes lo iban a abandonar a Él, por estar con aquel que nunca, salvo en la cruz, le iba a abandonar. Aunque mi padre y mi madre me desamparen, mi Dios no me va a desamparar. Esa es nuestra convicción, hermanos. Dios está presente, Dios está ahí. Dios está expectante a que busquemos. Ahora bien, el Señor Jesús invocó a su Dios intensamente y se entregó al Señor, se entregó a su Dios, a su Padre, cuando estaba pasando por la aflicción. De esa misma manera el Señor nos llama a nosotros, hoy y siempre, a que le busquemos cuando estamos en dolor, cuando estamos en angustia. El Salmo 50:15 es una invitación que Dios hace, dice: e invócame en el día de la angustia. Dios nos está invitando a que lo invoquemos en el día de la angustia, cuando estamos sufriendo. E invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Ahora bien, el Señor en esa escena se alejó lo suficiente para poder sentirse solo con el Padre, pero también estuvo lo suficientemente cerca para que sus discípulos pudieran oír lo que Él estaba diciendo. Por esas razones que tenemos 3 testimonios de lo que el Señor dijo estando en agonía. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos muestran justamente cuáles fueron las palabras que el Señor pronunció en ese momento de soledad. Pero noten, Él estaba apartado de ellos, pero su clamor era tan intenso que los otros podían escuchar lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo en su clamor. Y eso es muy interesante. Hay quienes señalan que la distancia que se menciona ahí, la distancia de un tiro de piedra, bordearía aproximadamente los 40 metros. O sea, la distancia en la cual se encontraba el Señor con sus discípulos más cercanos, que eran Pedro, Jacobo y Juan, eran 40 metros. Y desde ahí ellos oían el clamor que el Padre el clamor que el Hijo le estaba haciendo al Padre. Ahora bien, qué importante es el apartarse. No olvidemos, hermano, si estamos pasando aflicción, y no solo si estamos pasando aflicción, apartémonos, desconectémonos. Y no tan solo, como les decía, de todas las cosas, sino conectémonos con Dios. Porque nada sacamos con desconectarnos de todo si nuestra mente divaga en cualquier cosa. No sé si le ha pasado, pero ves que estamos ahí, la mente comienza a divagar, a pensar en el almuerzo, qué le voy a cocinar a la gente. No pagué la cuenta, me van a cortar esto, y así nos llevamos la vida, y nuestra mente divaga en un momento tan importante y tan íntimo como es la oración, y esto no debe ser así.
Es una falta de respeto al Dios único verdadero que hagamos eso. Sin embargo, Él está aún así presto y atento a oír nuestra oración. El segundo elemento que vemos acá es el que aparece al finalizar el versículo 41. Primero, Él se apartó y en segundo lugar, Él se humilló. Qué importante, hermanos míos, es que nos humillemos delante de Dios. Acompáñenme al versículo 41. Dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. No era este ante el cual un ciego se acercó corriendo, se postró y le dijo, si quieres puedes limpiarme. No fue ante él que los endemoniados al verlo se daban vueltas y se inclinaban diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? No era ante él que se había acallado la tempestad, la tormenta en el lago de Genesaret. Sin embargo, aquel ante el cual todos se humillaban, el Señor Jesucristo, en esta oportunidad se encuentra de rodillas. De esta forma, Él mostraba que estaba doblegado por completo ante el Padre y ante su voluntad. Fíjese que Lucas señala que se arrodilló, pero cuando vemos el pasaje paralelo en Marcos, dice que Él se postró en tierra. Y Mateo nos dice que Él se postró sobre su rostro, es decir, se arrodilló, se inclinó al punto en el cual su rostro se unía con sus rodillas. El Hijo del Hombre, el Verbo hecho carne, arrodillado, humillado, rendido por completo a la voluntad de su Padre. ¿Cuándo fue la última vez que nos humillamos de verdad delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que nuestro corazón se vio llevado a expresar no tan solo una humildad de corazón, sino que en la intimidad de nuestro cuarto, doblar nuestras rodillas y rendirnos ante el Dios de toda gracia? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? De verdad. ¿Acaso alguna vez lo hemos hecho? Sin embargo, el creador de todo, aquel por el cual fue hecho todo, ese mismo se arrodilló, se humilló, se postró por completo ante su Padre. Hermanos, en el tiempo del Señor Jesús, la forma que tenían de orar los fariseos, los escribas, era de pie con las manos levantadas. Pero la actitud del Señor Jesucristo quiebra todo el paradigma que en ese tiempo la gente tenía de oración. El Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo sufriente, se arrodilló para clamar a su Padre. Qué importante es humillarse delante de Dios. Reconocer realmente que nada somos y que solamente Él tiene la respuesta para nuestro sufrimiento. Él tiene la respuesta para la aflicción de nuestra alma. De esa manera el mismo Señor Jesucristo se encontraba doblegado ante la voluntad de su Padre. El tercer elemento que vemos ahí está en el versículo 42, que tiene que ver con pedir y sujetarse a la voluntad de Dios. Versículo 42. Fíjese las palabras que dice el Señor Jesús, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya vimos que el Señor está pasando por un momento crítico. Lo que le iba a pasar luego de ese momento era algo tremendo. Nadie podía explicar, ¿cierto?, la tensión física y emocional que Él estaba llevando a cabo en ese instante. Él estaba a punto de cargar la culpa del pecado. Y no tan solo la culpa del pecado de aquellas personas que se encontraban vivas en ese momento y habían confiado en Él, sino la culpa del pecado de todo su pueblo en todas las edades. Esa es la tensión que el Señor estaba llevando sobre sus hombros.
Ese era el motivo de su dolor, ese era el motivo de su aflicción. En cambio tú, ¿por qué sufres? Tristemente, en oportunidades, los sufrimientos que estamos experimentando son producto de nuestros propios pecados. Sufrimos porque nosotros nos equivocamos. Pero también hay sufrimientos que son dados por Dios con el fin de pulir nuestras vidas, con el fin de llevarnos a Él y de finalmente humillarnos por completo ante su voluntad. Ahora bien, es interesante que cuando el Señor está justo antes de comenzar su proceso de martirización, Él hace esta petición. Y aquí es donde muchas personas se confunden por las palabras que salen del Señor Jesucristo. Pero en las palabras que salen de su boca hay gran enseñanza para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Por qué razón el Señor pidió esto? Es curioso. ¿Acaso Jesús no sabía que tenía que llevar la cruz? ¿Acaso Él estaba intentando doblegar la voluntad del Padre y que finalmente el pecado de todo su pueblo no fuese cargado en sus espaldas? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con esto? Y aquí es importante que veamos y recordemos una doctrina elemental del cristianismo y de la persona del Señor Jesús. El Señor Jesucristo es una persona que tiene dos naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y ninguna de las naturalezas se mezclan entre sí y cada una de ellas está presente en todo momento desde el instante de la encarnación. Por tanto, lo que estamos viendo aquí, esa petición que sale de el Señor Jesucristo, de sus labios, lo que está mostrando es justamente la humanidad del Señor Jesucristo sufriendo aflicción y tribulación por estar pronto a experimentar el más grande de todos los sufrimientos que cualquiera pudiese experimentar, que es el abandono del Padre. Eso es lo que estaba pasando allí. Eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento. La tensión entre la humanidad de Cristo y su divinidad. Richard Baxter, un puritano, dijo: esta agonía no era por el temor a la muerte, sino por un profundo sentido de la ira de Dios contra el pecado que Él, como sacrificio nuestro, tenía que soportar, con mayores dolores que la simple muerte que sus siervos suelen soportar en paz. Él estaba a punto de experimentar la ira del Padre en sus espaldas, aquel que había convivido desde la eternidad pasada, aquel que estaba en el seno del Padre, en el lugar más íntimo del Padre. En esta oportunidad iba a ser objeto de la ira del Dios que tanto amaba. Y esa tensión Él la manifiesta de esa forma, y su agonía, su sufrimiento comienza a aflorar. Ahora bien, dentro de la expresión que el Señor Jesucristo menciona, Él dice algo interesante, dice: pasa de mí esta copa. ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué se refiere con pasa de mí esta copa? Hay algunos que entienden que esto está haciendo alusión al sufrimiento que en ese momento Él estaba experimentando. Pero la verdad es que esa petición va mucho más allá de ese instante. En el Antiguo Testamento, la copa tiene una connotación importante en función a la ira de Dios. Por ejemplo, acompáñeme por favor al Salmo 75:8. Donde se habla de la copa o del cáliz como una obra de la ira de Dios. Salmo 75:8 dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama el mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de la copa, se está hablando de la ira de Dios.
Isaías Isaías 51, 17 también vuelve a repetir la misma idea. Dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Entonces, cuando dice: pasa de mí esta copa, lo que el Señor Jesús está pidiendo es si existe una posibilidad de que la ira del Padre no se descargue por completo en sus espaldas. Qué terrible debe ser que la ira se descargue. Pero con la gracia de Dios, la misericordia de Dios, nosotros no tendremos que experimentar eso. Pero el Señor Jesucristo lo tuvo que experimentar, magnificado por cada persona que es parte de su pueblo a lo largo de toda la historia de la humanidad, tanto en el pasado como en el presente y también en el futuro. Toda esa tensión estaba llevando sobre sus espaldas el Señor Jesucristo. Ahora bien, aún así, entendiendo que se refería a la ira de Dios, hay algo que nos llama profundamente la atención. ¿Acaso el Señor pensaba que existía una posibilidad de no cargar con el pecado? No sé si usted se ha preguntado eso. ¿Acaso el Señor está pidiendo honestamente de que eso no ocurra? Y la respuesta es un rotundo no. El Señor siempre supo lo inevitable de la cruz. Siempre supo lo inevitable de la cruz. En Juan capítulo 12, versículo 27, el Señor dice: ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. El Señor sabía que la cruz venía. Pero cuando Él hace esta petición, la hace a viva voz. E incluso la hace insistentemente. Él nos está enseñando algo importantísimo. Él nos dice: pidan, y cuando oren, pidan con insistencia. En Mateo dice que el Señor Jesucristo volvió a clamar las mismas palabras 3 veces. Fíjese: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú quieres. 3 veces. Eso habla de insistencia. Eso nos muestra que dentro del proceso y la dinámica de la oración, nosotros podemos pedir a Dios cualquier cosa dentro de su voluntad, por estúpida que parezca. Dios tiene su oído presto a escucharnos. Lo que el Señor Jesús pedía y clamaba no iba a pasar. Pero Él nos enseña, por medio de eso, de sus palabras, Él nos está enseñando que debemos pedir y esperar a la vez en su voluntad. No hay oración, no hay petición, no hay ruego que no vaya a ser oído por el Señor. Ahora, que te responda conforme a tu petición es otra cosa. Pero el Señor está dispuesto, está atento a eso. 3 veces Él pidió. 3 veces Él habló las mismas cosas. Ahora bien, aparte de enseñarnos a pedir insistentemente, por medio de su mismo ejemplo, el Señor hace algo bien importante que debemos notar aquí. Y eso es que Él nos enseña a sujetarnos a la voluntad del Padre. Fíjese, dice: si quieres. Parte su oración diciendo: si quieres. Está dispuesto el Señor Jesús a la respuesta que el Padre le va a dar. Él sabía, por cierto, pero Él estaba dispuesto a la respuesta que el Padre le iba a dar: si quieres. Y después dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, debemos pedir y aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea el caso. Debemos pedir lo que nuestra alma considera que necesita en ese momento. Dios mío, sácame de la aflicción. Obvio, si estás pasando por sufrimiento, ruégale a Dios, clámale a Dios que te saque de la aflicción. Ahora bien, debes saber que es su voluntad la que se va a hacer. Es su voluntad la que se va a hacer, pero tú clama. Muchas veces pecamos de minimalistas, que significa hacer el mínimo esfuerzo.
Entonces, no, Dios conoce mi corazón, Dios sabe lo que yo necesito, así que ni siquiera oro por lo que yo creo que necesito, porque Dios es soberano y Él me va a dar. Dios te manda a orar, Dios te manda a inclinarte, Dios te manda a sujetarte a su voluntad, pero a pedir. Pide. Obviamente no pida estupideces, pero pide aquello que tú crees que necesitas de verdad. Si estás sufriendo, pide al Señor que te saque del sufrimiento. Y yo te aseguro algo, Dios te va a sacar del sufrimiento. Muchas veces nos reprimimos de orar por personas que se encuentran enfermas en estado grave o en estado terminal. Y partimos diciendo, bueno, Señor, si es tu voluntad nomás, por favor, sánalo. Y es como que, si es tu voluntad nomás. Pidamos, Señor, sánalo, porque ese es el anhelo de nuestro corazón. Y obviamente confiamos y aceptamos lo que el Señor disponga, pero pidamos. El error que cometemos muchas veces es ese. Somos tan flojos hasta para orar que no queremos pedir. ¿Por qué? Bueno, si el Señor va a hacer su plan perfecto, así que ¿para qué voy a pedir? Pide, Dios te manda a pedir. Pero por otro lado, espera en su perfecta voluntad. Él va a disponer, Él va a responder. Él responde como Él quiere, ¿sí o no? Hace un tiempo atrás, el año pasado, murió un cantante cristiano famoso llamado Julio Melgar. Y él le dio un cáncer al páncreas y durante mucho tiempo, el tiempo de ya los últimos meses, muchos cantantes cristianos, amigos de él, hicieron cruzadas, hicieron eventos con el fin de recaudar dinero para el tratamiento de este hermano. Y ahora, en uno de esos conciertos, una cantante llamada Christine Declario estaba orando por Julio Melgar y dice: Dios, reclamamos tus promesas de sanidad sobre su vida y no tomaremos un no por respuesta. Imagínense, reclamándole a Dios que cumpliera lo que ella quería. Hermanos, pidamos sin temor, pero sepamos que lo que vamos a recibir es lo que Dios quiere. Ella cometió un tremendo error y a los meses Julio Melgar murió. ¿Qué pasó con ella? ¿Alguna vez rectificó lo que dijo? No. ¿Alguna vez se arrepintió y dijo me equivoqué? No. ¿Por qué? Porque caemos en los extremos. O somos demasiado flojos para pedir o queremos que se haga lo que nosotros queremos que se haga. Y Dios no es el genio de una lámpara que lo frotamos y pedimos lo que sea. Para aquellos que son más jóvenes, Dios no tiene las esferas del dragón. Hermanos, Dios cumple conforme a su voluntad. Él hace sus eternos propósitos. El Señor Jesús enseñó a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que bien, luego de pedir, porque el Señor pidió 3 veces por lo mismo, Él confió y esperó en la voluntad de su Padre. ¿Y su Padre qué le dijo? No. ¿El Señor Jesús se amurró y se puso a llorar porque Dios no le había dado lo que Él pedía? No. Aceptó la voluntad. Hermanos míos, pidamos: Señor, arregla esta situación. De corazón, con sinceridad, si es lo que queremos, pidámoslo, pero sepamos que su voluntad se va a hacer y no la nuestra. No vivamos un cristianismo mentiroso que está basado en puras promesas y en un Dios que te dice sí a todo. Porque Dios no te dice que sí a todo. Dios te dice que sí a todo lo que es conforme a su voluntad. Y hay cosas que no te va a dar porque Él te ama. Porque Él no quiere que te desvíes. Él te ama y te va a decir: no, yo tengo un propósito con esto. Por tanto, no olvidemos eso. Ahora bien, vemos aquí que el Señor Jesucristo
pidió y confió en la voluntad de Dios. Y luego de eso, en Lucas, aparece un elemento que solamente aparece en Lucas y descrito ahí, que es que un ángel vino a fortalecer al Señor. Vino un ángel a fortalecer al Señor. Y esto es increíble y es hermoso, ¿saben por qué? Porque hay una realidad que nosotros no vemos. Hay una realidad invisible para nosotros y que cada vez que oramos hay seres espirituales que están trabajando en función a nuestras oraciones. Lo vemos en Apocalipsis de una manera figurativa, por cierto, alegórica, donde dice que los ángeles, ¿cierto? Los ángeles estaban echando la copa que estaba ahí, en la cual representaba las oraciones de los santos. O sea, los ángeles tienen una labor en lo que respecta a la oración. Lo vemos en Daniel, por ejemplo. Daniel estaba orando, se había acordado, bueno, aparece en Daniel capítulo 10, él se había acordado que Dios había prometido que le iba a dar libertad luego de 70 años de que estaban ellos deportados en Babilonia. Y vemos que Daniel ora y luego de 21 días se le aparece el ángel Gabriel con la respuesta y le dice, ¿sabes qué? Yo traía la respuesta, pero otro ángel, otro ser espiritual, el príncipe de Persia, se opuso. Y ahí vemos cómo se nos abre de alguna manera los ojos para ver lo que pasa en las esferas espirituales que no podemos ver con nuestros propios ojos. Hermanos, cuando oramos hay ángeles que están sirviendo. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en Mateo capítulo 4, versículo 11, ¿qué pasó luego de que se fue Satanás? Dice que habían los ángeles y le servían. Vemos también en esta oportunidad que el Señor Jesucristo está sufriendo agonía y viene un ángel y le fortalece. Y el escritor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores, refiriéndose a los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hermanos míos, Dios nos fortalece de diversas maneras y una de ellas que no podemos ver es que Él envía ángeles, espíritus ministradores a que nos animen de alguna manera que desconocemos. No me pregunte, no me pida que le explique esto, simplemente la Biblia nos lo dice. No podemos verlo con nuestros ojos, pero Dios está obrando y Dios está respondiendo la oración de su pueblo y lo hace de medios que nosotros no podemos muchas veces comprender. Edward Bounds dijo, si nuestros corazones son sinceros con Dios, podemos clamar a Él en cuanto a su manera de obrar y lograr alivio de su proceso doloroso. Podemos clamar contra el crisol y la llama que nos purifica y perfecciona. Dios permite este clamor, lo escucha y lo responde, no sacándonos del crisol, sino enviándonos más de un ángel para fortalecernos. En oportunidades, hermanos, estamos en el dolor, en el sufrimiento y nosotros pedimos, Señor, sácanos de esta situación tan difícil que estamos pasando. Y Dios no quiere hacerlo porque Él tiene un plan mejor, pero Él no te deja así nomás. Él te da ánimo, Él te fortalece. En Él encuentras tú ese escudo, esa protección ante el dolor. Dios es el anestesista divino. ¿Cuál es la función de un anestesista cuando va a ocurrir una operación en la cual evidentemente sin la anestesia hay un dolor tremendo? La anestesia logra mitigar el dolor a un nivel cero. Eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Estamos sufriendo, pero el dolor es tanto que en un momento determinado clamamos a Dios y Dios responde, y donde la situación no cambia, donde todo está en contra, sin embargo tú ya no sientes ese dolor en tu corazón porque Dios te está fortaleciendo. Dios es el anestesista del alma, hermanos míos. Finalmente nos lleva al cuarto punto. Recordemos, apartarse. Segundo lugar, humillarse. Tercer lugar, pedir y esperar y confiar en la voluntad de Dios. Y por último, en última instancia, el Señor nos enseña la oración intensa. Fíjese que después de ser fortalecido por el ángel, uno pudiese decir, bueno, el Señor Jesús se fortaleció, ya quedó más paradito. Pero en el versículo 44, luego de que el ángel le visitaba, dice esto: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
El ángel le fortaleció, le dio más fuerza, pero no lo llevó a un estado de pasividad, sino que lo llevó a orar y pedir más intensamente al Padre que estaba escuchando. Hermanos míos, ¿cuándo fue la última vez que oraste de rodillas? Grillos. ¿Cuándo fue la última vez que transpiraste mientras estabas orando? Grillos. Porque nuestras oraciones son así. Padre, está bien, es un Dios santo, debemos presentarnos reverentemente. Pero también el Señor Jesús nos enseña que cuando estamos pasando por aflicción debemos clamar a Él, debemos rogar a Él. Y Dios oye ese clamor, ese ruego, esa intensidad. Y el Señor Jesús estaba en ese estado de agonía y oraba intensamente. Hermanos, a mayor sufrimiento, mayor debe ser la intensidad de nuestra oración. Fíjese que en Hebreos capítulo 5, versículo 7, el escritor de Hebreos nos lleva nuevamente a este episodio en Getsemaní. Él dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que oramos de esa forma, con esa intensidad cuando estábamos sufriendo? Hermanos, el Señor tiene mucho que enseñarnos en su modo de orar. Cuando más difícil estaba todo, Él se derramó por completo. Fíjese la mezcla que parece de pronto una contradicción. Fíjese, Hebreos 5:7 dice: ruegos, súplicas, clamor, lágrimas, pero dice que fue oído por causa de su temor reverente. O sea, podemos mezclar la intensidad de la oración, el fervor en la oración con el temor sin ningún problema. Entonces, si estamos cuando pasemos por problemas de este tipo, por sufrimientos, aflicciones, oremos al Señor. Él responderá conforme a su voluntad, pero hagamos lo que Él nos invita a hacer. La expresión agonía en el griego, curiosamente, es agonía. En griego se escribe agonía también. E implica un sufrimiento extremo. Y la descripción que aparece ahí, ¿cierto?, ha sido explicada por muchos. Y la verdad es que Lucas, como médico que era, trata de mostrar aquí un detalle bien interesante. Dice en el versículo 44: y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Hay quienes entienden esto como un proceso que se da cuando personas están pasando por un nivel de estrés muy grande. Se llama hematohidrosis, en el cual los vasos de la piel, de la dermis, se dilatan de tal manera que el sudor se entremezcla con un poco de sangre, de manera que el sudor es rojo. Ahora, la verdad, no hay certeza sobre si esto fue lo que ocurrió al Señor, pero lo que sí es que lo que Él hace es, este sudor era tan intenso que dice aquí como grandes gotas de sangre. Esa palabra gotas es de donde viene, es la palabra trombo, de donde viene trombosis, que son coágulos. O sea, su sudor era como coágulo. O sea, imagínense la intensidad de su oración. Entonces vemos cómo Él hace todo este despliegue de clamor delante del Padre, estando en su presencia, pero a lo lejos estaban sus discípulos observando todo lo que Él estaba haciendo. Y es increíble esto, hermanos. Un autor dijo: la oración nunca está fuera de sazón, pero es especialmente necesaria cuando estamos en gran aprieto, y cuanto más agudo sea el conflicto, tanto más fervientes y frecuentes han de ser nuestras oraciones. Hermanos, debemos orar intensamente cuando estamos sufriendo. Matthew Henry dijo: la oración, aunque nunca inoportuna, es especialmente oportuna cuando agonizamos. Eso es una realidad. En esta escena vemos al Señor Jesús transpirando como gotas de sangre. Miles de años antes,
Cuando Adán pecó, se le dijo que con el sudor de su frente comería el pan. Es decir, que su trabajo iba a requerir sudor. Esa maldición recayó en el Señor Jesucristo, y para poder llevar a cabo su misión de salvarnos, de ir a la cruz en nuestro lugar, Él experimentó el sudor, las lágrimas y el trabajo más que ningún otro. Hermanos, eso es lo que pasó con el Señor Jesús. Así Él nos enseña que debemos orar siempre, y cuanto más cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Confiemos en Él, imitemos a Cristo. Él, siendo Dios, nos enseñó esa dependencia absoluta al Padre para que nosotros le imitemos. Hermanos, apartémonos, humillémonos, pidamos y aceptemos la voluntad de Dios, pero también oremos intensamente, fervientemente a aquel que nos escucha y aquel que conforme a sus propósitos cumplirá y se llevará toda la gloria. Oremos al Señor.